El origen de los enviados de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes ese tema de interés, de dónde provienen, de dónde se inicia el periodo de un enviado de Dios y cómo es que sucede. Es un tema de interés para algunos y también vamos a mirar el origen de los papas. ¿Ok? Agradeciéndoles a ustedes por compartir, por ver los videos, pues participar de estos temas que realmente son interesantes. Les doy un Dios les pague. Y desde aquí, de este lugar, desde Medellín, pues los invito a que se suscriban al canal de YouTube y sigan compartiendo los videos, que pienso que todos este tipo de temas que abordamos en el canal pues también nos han de servir para adquirir ciertos conocimientos en estos temas que son tan debatidos en el mundo religioso, ¿sí? Y en el campo también de la teología. Entonces, el origen de los enviados de Dios. Para eso nos vamos a apoyar un poco en las Sagradas Escrituras. Antes de empezar el tema, les quiero comentar que este canal de hoy en adelante se llama Criterio Reflexivo. Sí, para que ustedes también lo tengan muy en cuenta. Criterio reflexivo. Hacemos reflexiones con criterio y reflexionamos de una manera amplia, ¿sí? Y estamos abiertos a sus comentarios, a sus opiniones, porque la idea es esa, que se haga una reflexión, pero con un criterio abierto, ¿sí? Porque muchas ocasiones a lo mejor nos encuadrilamos en que es que como yo digo así es, no. Que sea un criterio apoyado en bases, en las escrituras, en la historia y no en puede ser en el fanatismo, como muchas veces ocurre. Bueno, vamos a mirar en la Reina Valera 1960, que la tengo pues acá en mis manos, ¿sí? Como ustedes pueden observar, les voy a mostrar. No sé si la alcancen a percibir acá la cámara. Reina Valera 1960, ¿ok? Porque a la ley el testimonio. Entonces vamos a mirar en Génesis 12:1 y les voy a leer Génesis 12:1, a ver con qué nos encontramos aquí en este fragmento del libro de los Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Empezamos a notar que Dios le habló aquí con mucha claridad a Abraham, su siervo. Y haré de ti, además de que le habló, le dio una palabra de garantía, le dio una promesa. Le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Conocemos de que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque creyó a la palabra de Dios, al mandato de Dios, fue fiel cumplidor de ese mandamiento de Dios, y Dios le dio esa promesa a él porque conocía su corazón y ya lo había escogido, lo había seleccionado para que él fuera su siervo Abraham. Y dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea que a la edad de 75 años Abraham oyó la voz de Dios y en ese momento fue que Dios lo llamó y le declaró su propósito, lo que Dios quería que Abraham hiciera, y le empezó a manifestar las promesas. Bueno, empezamos a mirar y vamos a mirar solo unos pasajes de algunos siervos de Dios, ¿sí? A grosso modo, porque no tendríamos tiempo de analizarlos todos. Pero entonces aquí estamos encontrando de que directamente Dios le habló a Abraham y le dio muy claro una encomienda. Le dijo: sal de tu tierra, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. No le dijo dónde, le dijo que se fuera.
En el camino le iba a mostrar dónde era la tierra donde él se iba a establecer. Bueno, vamos a mirar primera de Samuel 16:13. Tomo estos apartes de las Sagradas Escrituras para que aquí esté el sustento de lo que estamos hablando. ¿De dónde proceden los siervos de Dios? ¿De dónde es que se origina ese momento en que inicia su trabajo como enviado de Dios, como siervo de Dios, un hombre de esta talla? Estamos hablando en primera de Samuel 16, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 11. Esto fue cuando David fue ungido como siervo de Dios, como rey de Israel. Entonces dijo Samuel era el profeta, a Isaí era el padre de David: ¿son todos estos tus hijos? ¿Sí? Porque él los había mandado a llamar por orden de Dios a todos los hijos de Isaí para que entraran a la casa, y que de uno de esos, de los hijos de Isaí, Dios iba a proveer para rey de Israel. Entonces habían entrado ya, la gran mayoría, faltaba solo uno, pero ahí no estaba. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Faltaba solo el menor, que era pastor de ovejas. Inclusive sus hermanos lo despreciaban un poco, porque era el menor y era un pastorcillo de ovejas. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Miren lo hermoso. Estamos hablando de dónde vienen, de dónde salen los enviados de Dios. Porque si cuando hablamos de este tema con muchas personas religiosas que practican algún credo religioso, dicen: ¿pero cómo? Al hablar hoy, en la actualidad, no, pero ¿cómo? Es que eso era en la antigüedad. ¿Sí ves? Entonces estamos viendo de que directamente Dios, en su infinito poder, en su infinita, y soberana y absoluta sabiduría, Él los elige a su gusto. Él ya los tenía escogidos, ¿sí ves?, para esta tarea. Entonces cuando entró David a la casa, le dijo al profeta, le dijo: úngelo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel, dice el verso 13, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hasta ahí. Mire este episodio que estamos mirando. Dios directa y estrictamente le manifestó a Samuel, el profeta, ¿sí?, que ese jovencito que había entrado a la casa y que venía del campo de apacentar las ovejas, ese era el que él tenía ya elegido. Y le dijo: úngelo, porque este es. ¿Sí? Y conocemos de que David fue un grande entre los profetas. Grande, grande. De ahí, de la descendencia de David, vino Cristo. Humanamente, en cuanto a la sangre. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver en Primera de Crónicas 28:1. Estamos hablando y mirando así rapidito porque nos alargaríamos mucho en el video y pues no es la idea cansarlos a ustedes. Primera de Crónicas 28:1. Vamos a ver qué nos dice por acá. Dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel. Ya aquí David estaba grande de edad, cansado, estaba ya viejo, próximo a la muerte. Dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey, y sus hijos, y los oficiales, y los más poderosos y valientes de los hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos,
y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificarla. Mas Dios me dijo, mire, esto que estamos tomando es de suma importancia. Mas Dios, estamos hablando de dónde provienen y cómo es que los hombres de Dios son nombrados siervos de Dios. Dice, mas Dios me dijo, estaba diciendo el rey David, porque una particularidad que tienen los enviados de Dios es que Dios habla con ellos. Ellos oyen la voz de Dios. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. A David le tocó muchas batallas, enfrentar a muchos reyes poderosos y pueblos enemigos, y Dios le dio el triunfo a él y a su pueblo. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Jehová a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Estaba diciendo lo que había hecho Dios con él, con David, y luego dice en el verso 5, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Verso 6. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Qué bonito, ¿no? Encontramos de que cuando ya David estaba próximo a terminar, a culminar su carrera, ya estaba próximo a la muerte, porque Dios también a sus siervos les hace saber el momento de su partida. Así lo han declarado muchos de ellos. Dios les manifiesta ya, los días están cercanos, el día de su muerte. Y Dios le manifestó a David, rey de Israel, a David su siervo, que era su hijo el que lo iba a suceder en el trono. Pero miremos que esta orden y que este mandato y esa elección y ese nombramiento, llamémoslo así, usemos esas palabras, no lo dan los hombres, no lo dan los principales del pueblo, los ancianos, sino Dios. Directamente es Dios el que los elige, así como le declaró aquí a David su siervo, que era Salomón el que iba a seguir en el trono por mandato de Dios. ¿Listo? Bueno, vamos para Jeremías 1, 4 y 9. Vamos a mirar qué nos dice el profeta Jeremías, capítulo 1, verso 4 hasta el 9. Lo vamos a leer, a ver qué encontramos acá. Interesante, ¿sí o no? Interesante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, estaba hablando el propio Jeremías, que era un jovencito. Antes de que te formas en el vientre te conocí, le dijo Dios, le declaró Dios. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová. Le dijo ese niño, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y dice el verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué tal? Hermoso, ¿no? Le dijo a ese jovencito, ahí era un niño, da testimonio el mismo profeta. Y le dijo Dios, antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y no digas no sé hablar, que no soy capaz, porque yo mismo pondré las palabras en tu boca. Y dice que Dios puso su mano en su boca
y le dijo, ya he puesto las palabras en tu boca, y a donde te mande irás. Esa es la grandeza de los siervos de Dios. Bueno, ya llevamos varios registros en la Escritura que nos afirman, y son muchísimos, pero estamos mirando algunos, donde nos afirma y declara de que es Dios directamente el que les habla y el que les da su encomienda y el que les da ese lugar. ¿Ok? Bueno. En Oseas 12:13 dice el profeta Oseas, vamos a mirar lo que dice Oseas, capítulo 12, versículo 13. Hoy estoy tomando las escrituras para que ustedes analicen, los que quieran investigar un poco sobre esto y adquirir un poco de conocimiento. Qué bonito, para darnos cuenta de que la elección es de Dios. Dice, y por un profeta hizo subir, Oseas capítulo 2, versículo 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Ojo. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, lo sacó de allá con mano poderosa a través de Moisés, su siervo, ¿sí? Y por un profeta guardó a Israel. Bueno, vamos a pasar al Nuevo Testamento. Mateo 1:12. A ver qué nos dice el Evangelio de Mateo 1:12. Después de la deportación a Babilonia, es Mateo 1:22, perdón. Todo esto aconteció, leamos desde el 21, y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Esa manifestación se la dio Dios a través de un ángel a José, para que no hubieran dudas en José de que lo que había en el vientre de María era de Dios, y que en ese vientre sagrado que Dios escogió, se estaba gestando, estaba naciendo, se estaba formando ese ser que era el Hijo de Dios, y Dios se lo manifestó a José. ¿Sí? Ya se cumplieron ahí todas las promesas, todo lo que habían hablado los profetas, desde Moisés, Jeremías, Isaías, todos ellos habían hablado acerca de que un niño os es nacido, de que ese niño iba a ser grande, de que iba a ser llamado el Salvador. Todas esas promesas se cumplieron en ese tiempo, y Dios quiso escoger a un vaso santo, a una virgen pura de la tribu de Judá, para que ella fuera la madre, para que ella diera a luz a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y ya conocemos pues que se partió la historia para los teólogos, para los psicólogos. Ellos hablan de una narrativa, de una historia, no más, como una historia como tantas que ocurrieron, y comparan al Señor Jesucristo con muchos personajes. ¿Sí? De la filosofía griega, de los antiguos, pero no, Jesucristo, el más grande entre los nacidos de mujer, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar lo que dice en Lucas 16:16. Ya llegamos al Nuevo Testamento y hablamos ya de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos hablando a grosso modo, así rapidito, para abreviar. Lucas 16:16. No olviden que el tema es el origen de los enviados de Dios. ¿Sí? ¿Cómo son llamados? ¿Cómo son elegidos? Y pues ya hemos visto varios versículos muy claros sobre eso, que no necesitan mucha redundancia ni mucha explicación. Bueno, Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas, está diciendo el Señor Jesucristo él mismo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ojo, la ley y los profetas, ¿hasta quién? Hasta Juan el Bautista, que fue
fue uno de los más grandes, dicho por el mismo Señor Jesucristo, entre todos los profetas. Sí, pero llegó Cristo y Él fue el más grande de todos y es el más grande de todos. Porque si decimos fue, estamos diciendo que el Señor Jesucristo pues ya no tiene poder, pero Él ascendió a los cielos. Con el poder de Dios, Dios lo resucitó al tercer día y Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Y dice en Filipenses 2:10 que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, vamos a mirar lo que dice ya en Lucas, el mismo libro de Lucas 6:13. Vamos a ver qué nos dice por acá. Dice, y cuando era de día, llamó, está hablando del Señor Jesucristo, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ojo con esto, que aquí estamos llegando a la parte interesante de este tema. El origen de los enviados de Dios. ¿Cómo es el llamamiento? ¿Quién los llama? ¿Quién los elige? ¿Sí? Y el origen de los papas. Aquí quiero ser muy enfático en esto. Cuando el Señor Jesucristo dice, y cuando era de día, estamos leyendo en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 3. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, de entre sus discípulos, los que lo seguían, Él escogió a 12, a los cuales también llamó, ¿qué cosa? Apóstoles. Ojo. Y hoy quiero invitarte, amigo, amiga, con mucho respeto, con mucho cariño, que perteneces a la fe católica, para que busques en la Escritura, para que busques en este libro, que es el testimonio de las cosas verdaderas que ocurrieron tanto en la antigüedad, antes de Cristo, y después de Cristo, en el tiempo primero, en el siglo primero, para que busques dónde habla de que Jesucristo instituyó papas, y de que y donde menciona la Escritura la palabra papa como tal. Búscala, no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, el Señor Jesucristo, cuando llamó a sus 12, de entre los discípulos que lo seguían, y escogió y seleccionó a 12 que ya estaban elegidos para eso, en el plan de Dios. Y mi Señor conocía el corazón de ellos y sabía quiénes eran, sino que los reunió de a uno. Y cuando ya estaban los 12 con Él, los llamó como apóstoles. Ojo, apóstoles. No les dijo, ustedes son papas. No, ustedes son apóstoles. Y vamos a mirar lo que dice en, permítame un tantico, en 1 Corintios 12:28. Los invito a ustedes para que analicen estos versículos que hoy estamos analizando en sus casas, con tiempo, para que los lean. 1 Corintios 12:28, a ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo en la carta que le enviaba a la iglesia de Corintios. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Ya, hasta ahí. Luego profetas, tercero maestros, pero primeramente, ¿quién los puso? Dice, Dios. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Ahora sí, querido amigo, querida amiga, ¿quién elige a los papas? Te lo hago como pregunta. ¿Quién elige a los papas? ¿De dónde salió el papado? ¿Sí? De aquí no. Bíblico no es. Sustento bíblico, soporte bíblico en las Sagradas Escrituras no tiene. ¿Sí? Y yo te quiero leer hoy una reseña histórica. ¿Sí? En el año 606 después de Cristo, mire, 6 siglos pasaron después de Cristo, fue conferido este título, el título de obispo universal, ¿sí?, a Bonifacio III. Ojo, un hombre que se llamaba Bonifacio III fue el primero en recibir ese título, pero no de papa, sino de obispo universal, por el emperador Focas. Ustedes lo pueden buscar en la historia.
está en internet, está en los libros, ahí está la historia de todo lo que ha hecho Roma, ¿sí? Que entre otras cosas le atribuyen al apóstol Pedro que él recibió del Señor el papado. Eso es la mentira más grande. Eso es absolutamente un engaño, y es un invento de estas personas para querer atribuirle esa mentira, esa herejía que al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que el Señor le dijo a Pedro fue: la roca es Cristo, no era, es. Lo que el Señor le dijo a Pedro cuando estaba hablando con él fue: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre Jesucristo mismo, que era la roca que estaba hablando con él, edificaré mi iglesia. Y luego le dijo: y a ti te daré las llaves. Claro, esas llaves significan la autoridad que le dio no solo a él, sino a los 12 apóstoles, porque era la misma. Pedro no era más grande que todos, él no tenía ningún primado. ¿A dónde la Biblia habla de un primado? Como lo enseña la Iglesia Católica, que el primado de Pedro. Eso es una herejía católica, es un dogma católico, ¿sí? Que muchos siglos después de tanto mirar a ver qué herejía le metían al mundo, entonces pues dijeron: bueno, vamos a atribuirle el primado a Pedro. Pero eso no es bíblico, eso no tiene sustento bíblico desde ningún punto de vista, ¿sí? De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que era el Cristo que estaba hablando, edificaré mi iglesia. Y luego le dice: y a ti te daré las llaves del reino. Y a él y a los otros apóstoles, porque el Señor en otra ocasión les dijo: toda potestad os es dada en el cielo y en la tierra, y lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado en los cielos. Y a quienes les remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Esa fue la autoridad que el Señor les dio a los apóstoles, y les dio autoridad para reprender a los demonios, para resucitar muertos, para sanar enfermos y para predicar el evangelio del reino, que dice el apóstol Pablo muy claro en Hechos capítulo 13 versículo 47: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Para no cansarlos más con este video, vamos a mirar el testimonio que el apóstol Pablo da de él mismo, porque sabemos que, o para los que no saben, bueno, el apóstol Pablo fue levantado y constituido apóstol después de que el Señor había ascendido a los cielos, ¿sí? Y vamos a mirarlo porque pues estamos usando la Biblia desde que empezamos el video, sigámosla usando hasta terminar. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Dice, vamos a leer desde el 1. Saulo, respirando amenazas, él se llamaba Saulo de Tarso, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La historia habla de que Pablo era un principal allá de los judíos, y con los rabinos y todo tenía mucha influencia, y llegó un momento en que ellos le dieron cartas a Pablo después de que él participó en la muerte de Esteban, un diácono que fue apedreado, y entonces dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, la finalidad y la encomienda de Pablo era, después de que le dieron esas cartas a aquellos rabinos enemigos y perseguidores de Cristo, los que lo habían matado y habían consentido su muerte, y enemigos de los apóstoles, entonces ellos querían erradicar del todo, eliminar a la iglesia de Cristo el Señor y a los apóstoles que habían quedado después de la muerte del Señor. Y el pueblo había crecido mucho por muchos lugares por la predicación de los apóstoles. Entonces dice que yendo por el camino, yendo Saulo con los que le acompañaban, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Miren qué episodio. Un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre enemigo de los que habían creído en el evangelio que predicaban los apóstoles y seguidores de Cristo el Señor,
Y a ese hombre le habla el Señor Jesucristo y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, hasta ahí estamos mirando esta parte de la conversión del llamamiento de Saulo de Tarso, como el Señor le dijo que él era a quien él perseguía. Cuando Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque perseguía a los que habían creído en su nombre. Más adelantico vamos a encontrar que el Señor le dijo a Ananías, uno de sus de los fieles de la iglesia. Sí, este Ananías no era apóstol, da a entender que era un diácono de la iglesia del Señor. Sí, y este Ananías dice que el Señor le dijo, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, el verso 10, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Esta fue la indicación que le dio Jesucristo a Ananías. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor. Miremos esta parte tan bonita. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Claro, si él los azotaba, él los perseguía y los ultrajaba. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Fue como un reclamo que le hizo Ananías al Señor. Señor, ¿pero qué pasa aquí? Aquí hay un malentendido en el pensamiento humano de Ananías, ¿no? Y el Señor le dijo, versículo 15, ve. Oiga la expresión de Jesucristo, ve, le dijo Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bonito, ¿no? ¿Qué tal? A ese perseguidor, a ese hombre ultrajador de los creyentes, de los fieles, él mismo lo llama y lo constituye como apóstol y predicador de los gentiles. Entonces ahí está la reseña muy clara. No son elegidos por los hombres. ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios los llama. Porque Dios a ellos les da esa encomienda. Porque Dios los elige. Y después de tenerlos elegidos, los llama y hace manifiesto su llamamiento al mundo, a los hombres, a su iglesia, a los que han creído en Cristo, para que ellos conozcan al que Él ha enviado. El Señor Jesucristo en San Juan 6, en el capítulo 6, versículo 29, le dice a unos hombres que le preguntaron qué obras debemos hacer para obtener la vida eterna. Les dice el Señor, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Ojo, esa es la obra de Dios, no es obra de hombres, no es obra de concilios, no es obra de asambleas, no es decisión humana. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado, en el que Él ha elegido. Bueno, yo creo que estamos acercándonos ya al final. Para las personas que manifiestan y expresan y dicen, pero ¿cómo hoy? Bueno, eso sí fue en la antigüedad y creen en los apóstoles y creen en Jesucristo. Claro, porque está escrito en las Escrituras, porque aquí está el registro de esa historia sagrada. Y dicen, pero eso ya no, ya solo es creer en Dios y ya no más. Ahorita no pueden haber apóstoles. Pues yo te voy a comprobar, querido amigo y querida amiga, lo que dijo Jesucristo en San Lucas 11, capítulo 11, versículo 49, dice, por eso la sabiduría de Dios, aquí está hablando Jesucristo, también les dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Qué tal las palabras de Jesucristo?
Con él ya estaban los 12 apóstoles que él había constituido y había llamado como apóstoles. Eran amigos de él, eran sus compañeros, eran sus confidentes y andaban con él y comían con él. Y estando el Señor con ellos, dijo, pero la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré apóstoles y profetas. Está hablando para un tiempo futuro, no para el tiempo de Cristo, sino para tiempos después. Porque, querido amigo, te quiero recordar que para Dios no existe el tiempo. El tiempo lo hizo Dios para nosotros los seres humanos, pero Dios no se rige por el reloj del tiempo. No. Para Dios dice que lo mismo es ayer, hoy, lo mismo un día que 1000 años. Para Él es lo mismo, para Él no hay día ni noche. Eso es para nosotros los humanos, para acá, para este globo terráqueo. Pero para Dios no, Él no se rige por esas leyes las hizo para nosotros, para su creación. Pero Él está fuera de todo eso, porque Él es Dios, el supremo hacedor de todas las cosas. Entonces, Él, en el momento que Él quiere, determine, de acuerdo a su plan, pues Él elige, o llama más bien a los que ya tenía elegidos desde el principio para estas cosas. Y para ir concluyendo ya, vamos a ver lo que dice en Efesios, el apóstol Pablo, Efesios capítulo 3, verso 1. Te invito, querido amigo, para que leas estas citas bíblicas que estamos mirando en la Biblia católica, en la versión hebrea, donde ustedes quieran leerla, ¿sí? Para que esto nos enriquezca en ese conocimiento de estas cosas tan bonitas. Efesios 3, capítulo 3, verso 1 hasta el 5. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ojo, está diciendo el mismo apóstol Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Para las personas que dicen que el Señor les revela, no, es que el Señor a mí me reveló anoche, el Señor me revela todos los días, eso es mentiras, qué pena con ustedes, pero eso es mentiras. La revelación solo se la da Dios a sus elegidos, a los que Él ha llamado y ha constituido como sus apóstoles en esta era, porque antes de Cristo, no te olvides, eran los profetas, fueron los reyes, pero hasta Juan, después de Cristo, los apóstoles. Entonces dice el apóstol, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. No te creas cuando cualquier persona te diga, es que yo soy apóstol. No, mentiroso. Un apóstol tiene frutos de apóstol, tiene obras de apóstol, y además de eso Dios lo manifiesta. Dios manifiesta a los otros que Él es apóstol, porque ese apostolado no es de hombres. Esa es la garantía. El sello de garantía de los siervos de Dios es que Dios mismo los declara como apóstoles a la iglesia. Bueno, último pasaje, Gálatas 1:1. Último ya para ir finalizando. Primer capítulo de Gálatas. Pablo, otro testimonio del apóstol Pablo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué tal? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Bueno, querido amigo, querida amiga, era lo que quería con ustedes, pues compartir sobre esto tan importante para los que se preguntan y por qué los de la Iglesia La Luz del Mundo hablan de un apóstol y nos tratan como idólatras, nos dicen que adoramos a un hombre, pero es mentiras. Nosotros solamente, gracias infinitas a Dios, hemos creído en el que Dios ha enviado. Pero no es una deidad para nosotros, no lo vemos como una divinidad, porque no lo es. Él es un hombre de carne y hueso, sino que es el más hermoso de los hijos de los hombres, como lo manifestara uno del pueblo de Israel cuando Dios eligió a uno como rey. Dijo, es el más hermoso de los hijos de los hombres, porque la gracia se derramó en sus labios. ¿Qué le vamos a hacer?
Si ese es el designio absoluto de Dios, es la elección soberana de Dios. Ahí no interviene el pensamiento humano, el capricho humano. No, es que a mí me gusta. No, al contrario de los papas, se reúne un concilio, ¿sí? Se reúnen unas personas, debaten cierta cantidad de días, el uno vota por fulano, a este le gusta aquel porque es canoso, porque sabe cuántos idiomas, porque no sé qué, porque es de tal país, porque tiene tal nacionalidad, ¿sí? Eso es lo que ellos miran, lo humano, pero dice que Dios, lo que el hombre ve, Dios lo desprecia. Entonces, el papado, ya miramos acá la reseña histórica, porque hay muy poco de qué hablar del papado. Si nos vamos a la historia, pues es una historia macabra y oscura. Pero si nos vamos al papado como tal, su inicio, sus orígenes son paganas. ¿Sí? Son paganas. O sea que su origen es mundano. No tiene fundamento bíblico, no es aprobado por Dios. El Señor Jesucristo no llamó papas, no eligió papas, no constituyó papas. Es más, la palabra papa simplemente significa un tubérculo, un cereal, no más, no más. Entonces, querido amigo, querida amiga, esa era la reflexión que hoy quería compartir con ustedes. Deseo que Dios los bendiga y los invito a que se sigan suscribiendo al canal y para que sigamos compartiendo temas que pueden ser también de cierto interés. Pues Dios los bendiga y no olviden suscribirse al canal y seguir compartiendo estos videos y Dios les pague, muy agradecido con todos ustedes. Un abrazo, un saludo para todos en Colombia, en otros países donde escuchan y ven estos videos. Hasta pronto.